Doctor Víctor García, y en este ejercicio de libertad religiosa y de culto, se presentan también algunas circunstancias que, como todo en la vida, puede ser utilizado de mala manera. Digamos, un cuchillo en las manos de Gastón Acurio es un instrumento de arte culinario, ¿no? Pero en las manos de Momón es un instrumento de homicidios y de delito. Igual sucede con la religión, cuando es utilizada con otros fines, pues nada religiosos. Recordábamos, por ejemplo, este caso de los niños de Dios, Sí. hace casi ya 30 años atrás que han pasado, ¿no?, de estas circunstancias. Pero el día de hoy existen algunas confesiones, no sé si llamarle confesiones, vamos a llamarle confesiones para no ofender susceptibilidades religiosas, que en nombre de la religión, en nombre de la fe, que es innata al ser humano, pero todos los seres humanos expresan algún tipo de credo, inclusive el ateo, ¿no? Hasta el ateo cree que no cree en nada, ¿no es cierto? Y sobre esa base surge su seguridad, así que entonces esa paradoja es expresión precisamente de este sentido de creencia. De modo tal entonces que hay algunos sujetos inescrupulosos que aprovechan esta circunstancia humana para explotar esa condición humana y beneficiarse a partir de ello, ¿no? Con el cobro de ciertos raros diezmos o la venta de astillas de la cruz, ¿no? Y por precios fabulosos, ¿no? Por ejemplo, hemos conocido en algún momento alguna denuncia de alguna persona que en el Emporio de Gamarra confesó con mucha vergüenza de que en un momento determinado había llegado a comprar una astilla de la Cruz de Cristo hasta por $250,000. Qué bárbaro. Y donde sabíamos de que había pues un montón de personas que pertenecían a estas confesiones religiosas que tenían sus pedacitos de sus astillas de la Cruz de Cristo y que se habían vendido pues a montones formidables. Primero, ¿de qué tamaño habrá sido esa Cruz de Cristo, ¿no? para hacer una venta de esta naturaleza? Y segundo, el hecho de que evidentemente pues son personas que están siendo estafadas. Y todo en nombre de la religión y del ejercicio justamente de una libertad como esta, protegida constitucionalmente. Y han llegado a comprar hasta viejos cines y los han convertido en escenarios donde se practican estas religiones y donde estos guías espirituales hablan el castellano mal masticado de cierto grupo de limeños conocidos de aquí, pero cuando se transforman en pastores de fe, como si fueran enviados de las lenguas de fuego que permitía a los apóstoles hablar diversos idiomas, parecería que hablan un castellano con acento portugués, con acento brasileño, y hasta tienen programas de televisión. Y lo cierto es que están aprovechándose de la condición del credo de las personas y se están enriqueciendo a partir de ello. Hay múltiples denuncias, no solamente dentro del Perú, sino en Brasil, en Bolivia, en Ecuador y en varios países de América Latina. Pero se siguen escudando en la libertad de religión o de religiosidad, de culto, así como, por ejemplo, un símil y un paralelo, en nombre de la libertad de prensa. Uno cuando se va a ver los titulares de los diarios en cualquier kiosco aquí en Lima o en cualquier parte del Perú, no faltan esos periódicos literalmente pornográficos de un solo, literalmente pornográficos. Y no se les puede cerrar porque inmediatamente se ampara en la libertad de prensa, cuando eso no es libertad de prensa. Igual estos señores están estafando en nombre de la religión y de la fe cristiana a gente, pero parecería que no se puede actuar porque inmediatamente se pone en discusión el intocable tema de la libertad religiosa. ¿Cómo hacer para que el Estado
en ejercicio de su sistema democrático, no termine disparándose a los pies, como sucede en este caso, y donde la democracia termine siendo una democracia boba, una democracia simplona, incapaz de poder reaccionar contra estos sujetos que estafan al pueblo, mienten desde las iglesias de esta naturaleza y se aprovechan pues de la fe de los hombres. Sí, definitivamente en algunos aspectos la fe puede ser un elemento rentable, en el peor de los sentidos. Y en otros casos, la fe puede llevar a situaciones dramáticas. Yo puedo comentarle a Luis Alberto dos casos en particular, uno, el más emblemático de todos. Usted recordará el caso de Jim Jones, Claro. que fue un niño de un hogar disfuncional. Cada vez que el padre venía drogado o con copas para agredir a la madre, incluso para agredir al niño, la madre sacaba a esta criatura por una ventana y era recogido por una anciana. Y la anciana, al ver el grado de tensión del niño, alguna vez le dio una Biblia y le dijo que leyera la Biblia, que iba a encontrar allí paz. Y efectivamente el niño se ensimismó tanto, podrían estar matando a golpes a la madre, pero él empezó a encontrar un remanso de tranquilidad en la Biblia. Como es comprensible, con los años se hizo pastor y se convirtió en uno de los pastores más importantes de la sociedad americana. Pero este niño estaba tocado por su infancia. En un momento determinado violará a algunas de sus creyentes, coparticipará en una serie de actos delictivos con bandas organizadas, consumirá drogas. Y entonces cuando se inicia una investigación en el Congreso de los Estados Unidos, Jim Jones sale a su comunidad y le dice que ha recibido un mensaje de Dios, el cual indica que al cielo no se llega, que el cielo se construye, y que el cielo hay que construirlo en Georgetown, Guyana, en Jamaica, creo, parece que. Y entonces consigue que varios miles de americanos en el lapso de unos meses consigan trasladarse a esa ciudad, hagan donaciones, y allí tiene periodos de gran lucidez, porque era un gran orador, y tiene también estos periodos, digamos, de locura, hasta que finalmente recibe el mensaje del Señor de que hay que partir y hace preparar un veneno que muchos de los fieles, hay que decirlo, lo bebieron total y absolutamente. Junto con sus hijos. Sí. Y a los más avispados, quizás usted y yo, los ametrallaron, ¿no? Y murieron cerca de 900 personas, ¿no? Y otro caso, que también es importante, es que hay una iglesia que funciona incluso en el Perú aquí, que se llama la Iglesia de la Ciencia Cristiana, que fue creada por Annie Baker y que cree en la curación por la oración. En consecuencia, cuando uno se enferma no necesita usar fármacos, no necesita el médico, sino que hay que utilizar ese vehículo de comunicación con Dios, que es la oración. Una hija de un miembro de esta congregación va a un paseo, le pica una araña, en fin. Y bueno, cuando se dan cuenta de varias semanas después, los padres empiezan a orar y mientras más se enfermaban, más oraban, acompañados de los miembros de su comunidad. Finalmente la niña muere y algunos vecinos denuncian a esta familia por una supuesta omisión. Y el caso termina de una manera muy curiosa. Ellos llevan al Poder Judicial a, digamos, connotados escritores, deportistas, gente de la farándula, que dan fe de haber tenido grandes problemas médicos o personales y haberse curado única y exclusivamente con la oración. Finalmente la Corte Suprema norteamericana absuelve a esta familia, señalando de que en el marco de sus creencias han actuado de conformidad con ellas, ¿no? Entonces, sí, la fe puede generar, digamos, situaciones como esta o como las que usted ha mencionado, y frente a ella lo único que cabe es cierta presteza, una mirada, no digo descreída, pero atenta de los fieles para no dejarse engañar, ¿no?
Sí, me viene al recuerdo también esta imagen del FBI ingresando al rancho de David Koresh en Waco, Texas, recordaba usted, donde también terminó pues en una forma trágica, ¿no? Pero el Estado de Estados Unidos pues tiene una reacción completamente diferente a la que tiene acá el Perú, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, aquí, digamos, hay un amplio campo para las iglesias informales, ¿no? Que además no pagan impuestos, como usted lo había sí, señalado, hay 152 comunidades, bueno, que están acreditadas en el Ministerio de Justicia. Tienen que tener más de 5.000 fieles, creo que tenían que tener, no sé si 5 o 10 locales en el país como mínimo, no recuerdo bien ese dato. Pero que con seguridad, doctor, están lavando activos, eso sí es clarísimo. Ah, eso es posible, sí, eso es posible. Con mucha posibilidad. Bueno. Y hablando de lavado de activos, están efectivamente exoneradas del pago de impuestos, pero hay casos en los cuales el Estado peruano inclusive hasta destina parte de su presupuesto, ¿no?, a alguna confesión específica. Este es el caso de la Iglesia Católica. Pero eso tiene una explicación, Luis Alberto, porque yo he escuchado varias veces ese reparo, en el sentido de que por qué causa, por qué razón la Iglesia destina un presupuesto del Estado. Incluso hay un decreto supremo que establece los montos que ganan que perciben los obispos, en fin, y hasta el monaguillo. Y la respuesta es esta. Eso fue parte de una negociación. Y es que durante el proceso de independencia y luego en buena parte de la República, los bienes del Estado fueron objeto de apropiaciones o destrucción por parte del Estado. Por ejemplo, en la época de la independencia ingresaban a las iglesias y retiraban pues el acero, el fierro para construir. Luego una municipalidad o un ministerio necesitaba ampliar una avenida y le cortaban a la iglesia. Y se tumbaban pues un convento, ¿no? Entonces todo esto generó una deuda, una deuda que en el caso de ser cuantificada, digamos, por moras e intereses, sería incalculable. Entonces se estableció un criterio práctico, es decir, canjeamos esta deuda por este mecanismo, ¿no? Entonces esta asignación es consecuencia del reconocimiento del Estado a un conjunto de deudas a lo largo acumuladas, ¿no?, que prefirieron en términos pragmáticos, antes que cuantificarlos, consolidarlos de esa manera. Ya. ¿Y recuerda usted cuál es el porcentaje del presupuesto destinado para el pago de esta deuda? No, digamos, sí, por ejemplo, un obispo tiene el sueldo de un ministro de Estado, ¿no? Son 30.000 soles. Y así eso va bajando sucesivamente. Ya. Hasta los niveles más... exacto, pero vuelvo a repetir que esto está vinculado, va atado a el tema de la deuda, ¿no? ¿Esto tiene que ver con el concordato que celebramos con Roma? Me parece que es anterior, pero en todo caso tendría que ver con el concordato, ¿no? En realidad el concordato es una jugada maestra de la Iglesia, hay que decirlo, porque de alguna manera la Iglesia Católica ha mantenido todas las prerrogativas que siempre tuvo cuando fue Estado confesional, pero liberándose del patronato real, es decir, el derecho del presidente a escoger al obispo, ¿no? Entonces, sí, en términos políticos habría que decir que ha actuado con inteligencia y más bien el Estado, pero no, con cierta ingenuidad, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cuál es la opinión que usted tiene respecto de la introducción de consideraciones religiosas en la currícula educativa de las instituciones educativas públicas? Está en la Constitución. Si uno revisa el capítulo... Por eso es que digo que nuestra Constitución no puede plantear un Estado laico, porque justamente en el capítulo artículo de educación incluye que en la currícula se dictará el curso de religión, dejando a salvo que aquellos que no profesen la religión católica de abstenerse de ese curso, o ser dictados de otra manera en el caso de que existan de colegios de otras confesiones, ¿no? Pero en el texto constitucional no se señala específicamente que el curso de religión tiene una orientación estrictamente católica. ¿O sí? Se deja entrever. Sí, ¿no? Esa es la interpretación. ¿Por qué? Porque es la mayoría. Porque es la mayoría. Y porque siempre se dictó así. O sea, lo que ha hecho es, digamos, mantener una línea. Más aún,
el profesor de religión no lo escoge el Estado. El profesor de religión lo escoge el obispo de la localidad. Digamos, porque para poder dictar el curso hay que tener una autorización. Si yo no tengo una autorización del obispo, no puedo dictar el curso. En consecuencia, quien designa de manera directa o indirecta al profesor de religión es el obispado. El obispado, ¿no? Sí. Y bueno, donde básicamente pues ya no sé en realidad a cuántas horas se ha reducido el dictado del curso de religión. Al menos cuando yo era niño era de 4 horas. El problema de ese curso, hay que decirlo, porque a mí me pasó que era súper aburrido. No por la materia, sino porque creo que requiere, digamos, de un profesor, digamos, que como en toda materia, estimule, ¿no es cierto?, el interés por el curso. O sea, digamos, poco se gana, digamos, me refiero al caso de la Iglesia Católica, teniendo el curso si no tenemos, digamos, al operador, digamos, que motive, ¿no es cierto? Que básicamente era pues una catequesis aprendida de memoria, sí, claro, ¿no? Y donde el que no recordaba a pie juntillas y al pie de la letra recibía el palo ahí inmediatamente, ¿no? ¿Seguirá siendo así? Bueno, ya no hay palo porque ahora va y le da golpe al profesor. Ya no, está prohibido. Sí. Está totalmente prohibido. Bueno, doctor Víctor García Toma, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por haber estado el día de hoy en Referente Jurídico en esta muy grata conversación. Vamos a convocarlo nuevamente para el mayor gusto de tantos temas que en derecho constitucional pues podemos tocar y que son siempre de actualidad y además de interés de nuestros televidentes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. En nombre del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal supremo del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, les expresamos nuestra mayor gratitud por seguirnos semana a semana a través de JNETV, al cual también siempre agradecemos por permitirnos llegar a vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la próxima emisión de Referente Jurídico. Permiso.